este paciente masculino de 82 años de edad que cursaba internación en terapia intensiva luego de haber estado inicialmente internado en la tercera ala de internación, de haber recibido plasma de convalecientes, progresó a la insuficiencia respiratoria, o sea, la falla de los pulmones en su capacidad de oxigenar el organismo, por lo cual ingresó a terapia intensiva, fue asistido con asistencia respiratoria mecánica. Desde su ingreso a terapia intensiva persistía en coma farmacológico y con asistencia respiratoria. Durante el día de ayer se desestabilizó, empeoró su situación y lamentablemente sí, falleció en horas de la noche. Otro caso que por lo menos mediáticamente se conoció por la situación que tuvo que atravesar es la de Lisandro Herrera. Bueno, lo contrario de este abuelo, se revirtió la situación. ¿Cuál es la actualidad? Se hablaba de la posibilidad del alta en las próximas horas, ¿no? Sí, una buena noticia que puedo comunicar es que el hisopado de Lisandro Herrera dio negativo, el último que se hizo, que fue con el cual pudimos levantarle el aislamiento, y hoy está de alta hospitalaria, se retiró a su domicilio, caminando por sus propios medios, para continuar con rehabilitación por ambulatorio, ¿no es cierto? Todavía le falta parte de la rehabilitación motora, sobre todo, pero está muy bien y bueno, pudimos otorgarle el alta gracias al arduo trabajo de todo el equipo médico y no médico del hospital, de la tercera ala de internación, del área de terapia intensiva, enfermeros, kinesiólogos, todo. Y Lisandro realmente estaba muy agradecido y muy emocionado de poder reencontrarse en el domicilio con sus hijos, que hace hoy 25 días que no puede ver. Doctor, poco se conoce de las secuelas, ¿no? De las consecuencias. Muchos dicen un resfrío leve, un resfrío fuerte, lo que son asintomáticos y demás. Pero por lo que refiere el caso de Lisandro, bueno, que le llevó a estar en terapia intensiva, y por lo que me está comentando ahora de su rehabilitación, deja una secuela importante que por suerte con rehabilitación seguramente va a volver a ser tal vez el Lisandro de antes, pero para aquellos que lo minimizan no es, y me está refiriendo a un caso puntual, ¿no? Sí, de ninguna manera es para minimizar. Recordemos que Lisandro tiene 42 años, es una persona sin antecedentes patológicos de importancia y le tocó vivir una situación límite con riesgo de vida. Afortunadamente respondió favorablemente a las intervenciones terapéuticas que se le realizaron. Una semana y un poco más de asistencia respiratoria mecánica y de coma farmacológico le posibilitaron a él el tiempo para que su organismo haga lo que tenía que hacer, y bueno, se pudo desvincular de la asistencia respiratoria mecánica, evolucionó bien, pasó a la sala, comenzó con rehabilitación motora y respiratoria, de a poco empezó a lograr pequeños objetivos, pequeños logros que a él lo fueron estimulando cada vez un poco más, y hoy se pudo retirar caminando. Pero esto, si bien, como decís vos, la gran mayoría, el amplio porcentaje de pacientes tienen una enfermedad leve, sin secuelas, sin consecuencias, hay pacientes que realmente la pasan muy mal, como es el caso de Lisandro, o lamentablemente como el señor de 82 años que falleció. Dijo al comienzo que no es el mismo, ¿no? En estos 4 meses, me imagino que la gente también está cumpliendo realmente el encierro, ¿no? El aislamiento desde el primer momento, y después hay otros, como en el caso del día de ayer, que marcharon en una situación que uno analiza y no encuentra el sentido, ¿no? Más allá de que por ahí las marchas y todos los reclamos son válidos, pero no en esta situación de pandemia. ¿Le preocupa este tipo de situaciones que se están dando, algunos los anticuarentena, esta situación, y ahora la flexibilización que se ha dado, teniendo en cuenta que esa persona hoy responsable
de la salud de Chacabuco, y también porque estos irresponsables que los hay, digamos, no puede llegar con una situación compleja y hay que atender a todos por igual, ¿no? Creo que estas medidas de flexibilización y de un poco más de libertades que todos necesitamos, tienen que ir de la mano un compromiso mucho más importante de cada uno de los ciudadanos con todas las medidas de prevención que tienen que seguir adelante y que son fundamentales. Recordemos que no hay un tratamiento efectivo para esta enfermedad y que tampoco hay una vacuna disponible a la fecha, y creo que no la vamos a tener disponible por unos cuantos meses más, y tenemos que ver cómo evoluciona esta vacuna que se está aplicando en otros países del mundo y en algunos voluntarios acá en nuestro país. Y que la medida más efectiva para luchar contra esta enfermedad actualmente es la prevención. Evitar enfermarse es lo más importante. Y ahí están las medidas de distanciamiento social, de utilizar el tapa nariz y boca como corresponde, no dejar descubierta la nariz, hay que proteger al otro, hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que utilizar alcohol en gel, hay que quedarse en casa en la medida de lo posible. Si sos grupo de riesgo, no salir de tu casa o salir lo más programado posible, ventilar los ambientes y limpiar todo lo que uno toca con la solución de cloro diluido. Estas son medidas fundamentales para evitar el contagio, y si uno evita enfermarse, no va a tener consecuencias. Habló del cloro y por ahí uno es repetitivo, pero la audiencia normalmente se renueva, y si bien ya lo dijo, está bueno que lo comente en la mañana, de que tomar cloro no sirve no sirve para nada en realidad, y esto lamentablemente ha llevado ya a 2 fallecidos que han tenido la desgracia de ver tal vez a comunicadores de creer que esto era efectivo, ¿no? Sí, creo que uno tiene que, como vecino, nutrirse de fuentes de información oficial, acá a nivel del ámbito local, de información emanada por la Secretaría de Salud, y en los ámbitos nacionales y provincial, el Ministerio de Salud, tanto de la Nación como de la provincia. Y en ninguna de esas fuentes de información oficial figura la ingesta de cloro como una medida eficaz para prevenir o para curar esta enfermedad. Así que, por favor, que nadie de la audiencia se le ocurra llevar adelante algo como eso, porque, como bien dijiste vos, ya ha cobrado 2 vidas, una medida que no se demuestra para nada efectiva y al contrario, es peligrosa y perjudicial para la salud. Doctor, el tema de la donación de plasma, bueno, todo el 100% de los enfermos recuperados, bueno, han hecho la donación, se ha terminado haciendo una ley al respecto, mucho por ahí, como en nuestro caso, los que viven aquí tienen que ir a La Plata, digamos, complica el tema de la cuarentena y tal vez el traslado, y de volver a hacer una cuarentena, digamos, de aislamiento al volver. Calculo que en algún momento esto se irá a revertir esta situación, pero en el caso cuando ustedes necesitan, como lo tuvo en algunos casos, aplicar, ¿ya hay algún banco, en este caso, de plasma? ¿Cómo se solicita? ¿Hay, digamos, como para que pueda revertir situaciones como las que ha ocurrido en nuestra ciudad? Y se ha aplicado a varios pacientes, no, banco a nivel local, no. El Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires, y con profesionales específicos, son los que regulan la administración y a los cuales solicitamos, cuando se necesita para pacientes puntuales, la dosis de plasma de convalecientes. Ellos son los que tienen el registro de dónde hay, porque esto también hay que separarlo por grupo y factor de sangre, ver el peso del paciente, la cantidad que el paciente necesita. Y sí, es un acto solidario, un acto de amor, como cuando cualquiera de personas donan sangre. Es un poquito más sofisticado, pero no es mucho más sofisticado, lleva un poco más de tiempo. Hay que estimular a la gente, a los convalecientes, a los que se recuperaron, a donar plasma, porque es una medida
que en casos seleccionados está demostrando ser efectiva, bajo protocolo de investigación, y todo esto va a llevar en un futuro a poder sacar conclusiones de si realmente fue una medida efectiva o no. Por lo pronto es una medida de ayuda, no de cura, que se aplica, como dije antes, en casos seleccionados, bajo firma de un consentimiento informado y con protocolo. ¿Tiene contacto con municipios vecinos, por ejemplo Bragado, que está teniendo una situación complicada? Aparentemente han reconocido que el virus está circulando en la localidad, ya están cerca, si no han pasado los 200 casos, y también de la política tal vez puesta en práctica en la localidad, por ahí diferente a la nuestra, que por ahí les pareció disparate a nosotros cuando se armó rápidamente el hospital de campaña, apenas comenzó el virus a llegar a la Argentina, bueno, que por suerte está sin utilizar y ellos no lo han hecho, y hoy están complicados tratando de ver si pueden armar uno en esta situación, porque ya bueno, las camas son pocas las que quedan, tienen el 50% de los respiradores ocupados de la localidad, y día a día los casos son mayores. ¿Tiene alguna charla con la gente de salud de Bragado? ¿Hay alguna posibilidad también de ayuda, de colaboración? En esta oportunidad puntualmente no he tenido charlas con la gente de Bragado, anteriormente sí, por algunos casos en particular. Nosotros como partido tenemos las charlas semanales con autoridades de la región sanitaria tercera, que no incluye a Bragado, sí con a otros partidos como Junín, Lincoln, Arenal, es otra región sanitaria. Pero bueno, no estamos exentos de si el Ministerio solicita que seamos solidarios, evaluar la posibilidad de dar una mano, ¿no es cierto? En salud pública hay que tratar de ser solidarios en situaciones de apremio, porque no estamos exentos que lo mismo nos pase a nosotros en un futuro. Bragado está en fase 3, con circulación comunitaria probablemente, o local, y nosotros estamos en fase 5. El intendente en varias oportunidades ha dicho que antes de tomar medidas consulta al equipo de salud, que lo tiene hoy al frente de la sociedad municipal. ¿Qué evaluación ha hecho? Porque estaba haciendo el público, ¿no? Con respecto a salud, de la apertura de los bares gastronómicos después de estar abierto ya casi 2 semanas. ¿Qué evaluación ha hecho, digamos, usted particularmente? La evaluación que hago es que deseo que todos los comensales y los gastronómicos cumplan con las medidas del protocolo para realmente poder seguir en esto, y esto no solo a nivel de gastronómicos, a nivel de todas las actividades que se han logrado flexibilizar en esta fase 5, que cada uno haga las actividades a conciencia, con compromiso, con responsabilidad, cumpliendo las normas de prevención. Nuevamente vuelvo a ser reiterativo en esto, pero es necesario y es fundamental que todos hagamos lo que tenemos que hacer en el lugar donde estamos para evitar contagios si es que se presentan, porque la enfermedad está acá. Tenemos que aprender a convivir con el virus, y este aprender a convivir es cumplir con las medidas de prevención para que si se presentan nuevos casos sean en focos limitados, en focos contenidos, y no sea una situación que se desborde como le ha pasado lamentablemente a Bragado, que hacía referencia. Como para ir cerrando, también sé que por ahí le quiere hacer alguna pregunta desde estudios, le pregunto en referencia, bueno, ahora la apertura de los gimnasios, digamos, lo ha dicho el presidente días atrás, como que la cuarentena ya no se venía cumpliendo, digamos, como que no era una cuarentena en sí, puntualmente hablaba del aislamiento social, y en algunos casos, ¿no? Coincide en esto de que la responsabilidad, bueno, lo decía recién, ¿no? Que ya pasa por uno, digamos, para evitar que uno se contagie y a su vez evitar contagiar al otro, ¿no? La responsabilidad mayor ya no depende del Estado de cuidarnos, sino de cada uno. Sí, la responsabilidad es de cada uno de los individuos de la sociedad. Acá
va más allá de la función de control que tiene el Estado, que el Estado la tiene que seguir haciendo, como en nuestro caso como gobierno municipal, pero está en la elección de cada uno. Es decir, no, mira, esta reunión social a la cual me invitaste me parece que no corresponde. ¿Por qué? Porque, primero, porque están prohibidas por el presidente, por el señor presidente. Y segundo, porque voy a estar exponiéndome a mí y puedo después llevar eventualmente en forma asintomática el virus a mi casa, y yo convivo con mi padre y mi abuela, que son grupos de riesgo, y después nadie quiere pagar las consecuencias. No es grato romper la cuarentena con una reunión social y llevarse de regalo una enfermedad al domicilio, en la cual después puede haber consecuencias fatales, como lamentablemente tuvimos que informar ayer a la noche. Los nexos de casos de estrecho, digamos, o el contagio en particular del foco de los vecinos últimos que son mayores de edad y que trabajan de casero en un campo, ¿se pudo lograr? ¿Se sabe ya? Específicamente del paciente masculino, tenemos hipótesis, pero no pudimos comprobarlo. Puede eventualmente, o sea, eventualmente no. La realidad es que ese señor se contagió de otra persona, porque no es lo que reitero siempre, el virus no está flotando en el aire, no viene en una carta, no, se contagia de otra persona, el contacto estrecho con otra persona. ¿De quién se contagió? No podemos determinarlo hasta el momento, pero los contactos estrechos de esta persona sí están identificados, están en cuarentena y el foco está controlado. Ezequiel, te escucha el secretario de Salud, por ahí querés hacerle alguna consulta. No, tal vez retomando ese tema que estaba explicando, ¿no? De que se pudo establecer los contactos estrechos de este brote de estas dos personas de O'Higgins, en lo que respecta al abuelo que falleció, digamos, se pudo establecer cómo se contagió él y que no fue un contacto estrecho de nuestra localidad, digamos, de Chacabuco. Sí, exactamente. El nexo epidemiológico del paciente masculino de 82 años que falleció sí está esclarecido. Y no es un contacto local, digamos, de Chacabuco, también es alguien que viajó, digamos, de Chacabuco. Esto para llevar tranquilidad también con respecto muchas veces a cuando se da el contacto en la propia ciudad. Exactamente, no es un contacto, el paciente que falleció no era un contacto estrecho de alguien de la ciudad, sino de alguien. Bien, de allí, bueno, lo importante, como usted refería, ¿no? De recalcar de cada vez que se viaja y demás, tomar los recaudos pertinentes, ¿no? En cada uno de los casos para tratar de minimizar cualquier tipo de circunstancias que luego se pueda llegar a dar, ¿no? Traer una enfermedad en forma asintomática e inadvertidamente contagiar a alguien que está en grupo de riesgo y tener una mala evolución como le ha tocado a este paciente. El intendente más de una ocasión destacó, ¿no? Este trabajo que se ha hecho para tratar de establecer los contactos, los nexos y demás. Digamos, de lo que quedó pendiente de todos los casos que hemos tenido en Chacabuco hasta la fecha, ¿el único que no se pudo establecer fue el que se dio en el Consejo Escolar o hay algún otro que quedó pendiente? No, el nexo epidemiológico de la consejera escolar Andriola específicamente no se pudo establecer y tampoco tenemos hasta la fecha el nexo epidemiológico de el paciente que trabaja en la proximidad de O'Higgins. Esos son los dos que no pudimos establecer hasta la fecha. Muy bien, doctor, muchas gracias de mi parte. Bueno, agradecerle, doctor, la amabilidad, como decía al comienzo, y es bueno siempre dar buenas noticias, en este caso de lo que decía de Lisandro Vera, que ya está en su domicilio. Gracias. Hasta luego a todos los vecinos.